Agustín Rossi, ministro de Defensa, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Saludo también a mi equipo, Mauro Fulco, buenas noches. Buenas noches. Ariel Saco, buenas noches. Buenas noches. Sofía Carán, muy buenas noches. Buenas noches. Por favor, no me critiquen la vestimenta hoy. Estás hermoso. He recibido muchas críticas en las redes sociales, a mi gusto muy injustas, por cierto. Sí, ¿Es muy azul o es justa. negra la camisa? Lo dejamos para las 12. Bien. La bomba de las 12 es esa. Agustín, yo hablaba recién de, así una lectura de la carta de Macri. Me gustaría pedirte alguna reflexión al respecto, más allá de que también vamos a andar, por supuesto, en temas más importantes. Pero yo digo, de alguna forma, me parece que es esto de, bueno, si se rompe todo, que se rompa todo, digamos, no hay reglas de juego. Sí, es una carta interesante para analizarla, digamos, ¿no? Independientemente que no es una pieza literaria que pueda subyugar a nadie, digamos, ¿no? A mí yo hice una comparación el domingo a la mañana con una materia que se daba en la escuela secundaria cuando había dictadura, que se llamaba educación democrática, que en realidad tenía la contradicción esa: te enseñaban educación democrática y había dictadura, y por lo tanto era una serie de generalidades. Y me parece que aplicaba la comparación al discurso, a la carta de Macri, ¿no? Porque es una carta en donde abundan lugares comunes, generalidades, y en realidad dice ahí lo que él no hizo como gobierno. Porque lo cierto es que donde desaparecieron la independencia de poderes fue durante la gestión de Macri. Macri colonizó el Poder Judicial, armó una mesa judicial, patrullaban por todo el Poder Judicial, convirtieron a un pedazo del Poder Judicial en el Partido Judicial, en el ariete más incisivo de la persecución contra la dirigencia política, en la Argentina. Hizo y deshizo el Congreso. Bueno, vos fuiste jefe de bloque. Bueno, pues yo fui jefe de bloque en el 2017. Nunca había visto, y tengo muchos años de haber sido diputado, nunca había visto, cuando en el debate de la reforma previsional, lo que había sucedido en esa sesión. Hubo una primera sesión en donde no consiguieron quórum, hubo una segunda sesión en donde estaban instalados en el despacho del presidente de la Cámara, el ministro del Interior, el jefe de gabinete y la ministra de Desarrollo Social, negociando con diputados y con gobernadores, extorsionándolos, digamos, ¿no?, con el tema de los recursos para conseguir los votos necesarios. Hay una diputada de la provincia de Chubut que lo dice en su discurso en el recinto, que obviamente pasó desapercibido, y que finalmente termina absteniéndose, no votando a favor de la reforma, que era lo que le indicaba su gobernador en ese momento. Cuando tenían el número, el Congreso funcionando; cuando no tenían el número, el Congreso lo planchaban. Persiguieron periodistas, intentaron cerrar medios de comunicación. La verdad es que hicieron todo lo que no tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer en el marco del funcionamiento de una democracia. Y hablando de democracia, yo me tomé el trabajo de contar cuántas veces aparece la palabra democracia en el texto de Macri. Solamente 2 veces. Pero siempre aparece mucho libertad, instituciones, que son todas las cosas que aparecen en las distintas rupturas de los órdenes democráticos institucionales. Siempre en las proclamas aparece la libertad, la defensa de la libertad de la institución, no de la democracia, digamos, ¿no? Entonces eso es claramente lo peligroso que tiene el discurso de Macri. Y me parece que hay que contextualizarlo en este escenario. Ya de por sí es peligroso en un escenario donde tenemos el peor pico de la pandemia. Pero bueno, hay una cantidad de cosas que suceden hoy en Argentina, o que están sucediendo hoy en Argentina, que no podemos decir que no hayan sucedido, ¿no? Alzamientos de las policías hubo, toma masiva de terrenos también hubo. Alzamiento de la policía, recuerdo, diciembre del 2013, diciembre del 2010, cuando fue el indoamericano. Es como que parece que adelantaron las cosas. Sí, pero van 9 meses. Bueno, pero adelantaron las cosas 3 meses antes, digamos, ¿no? Antes eran en diciembre, ahora es en septiembre. Movilizaciones como la que hemos visto, todas enmarcadas en las fechas patrias, tratando de apropiarse, como fue con la 125, apropiarse de los símbolos patrios. También hemos visto después del 2011, el primer semestre del 2012 se llenaron de movilizaciones contra Cristina, que venía de ganar las elecciones con el 54% de los votos.
Y digo una sola cosita más nomás, porque si no después me voy a olvidar. De todas las cosas que dice Macri, hay una admisión histórica, que es cuando él hace el relato que dice 125, Nisman, marchas del Sí se puede y 17 de agosto. En realidad lo que está haciendo ahí es reconocer que poco le importaba el reclamo de las patronales agropecuarias, sino que estaban detrás generando una acción destituyente, que usaron la figura de Nisman para posicionarse en términos políticos, y que todas las movilizaciones estas que han hecho no es de ciudadanos que espontáneamente se convocan, sino que son instados y convocados absolutamente por ello. Entonces esto también me parece que vale la pena tenerlo en cuenta. Como ministro de Defensa, ¿te preocupó las imágenes de la policía? ¿Qué es lo que hace un ministro de Defensa en un caso así? Porque imagino que tranquilo no te habrás quedado cuando viste que había patrulleros rodeando No, la de hecho el interior de la residencia de Olivos, el interior es responsabilidad del Ejército, de las Fuerzas Armadas, no sabía. Y obviamente el exterior no, es responsabilidad de la Fuerza de Seguridad, pero bueno, nosotros ahí tomamos los recaudos que por protocolo, digamos, pero no tenía preocupación, ¿sí? No tenía preocupación, no tuve miedo, no tuve ninguna cosa. ¿Se levanta un teléfono Sí. para hablar con alguien, con los generales? No, se hace lo que se tiene que hacer, digamos, ¿no? Decir, bueno, si es necesario reforzar, bueno, no se generó ninguna situación de refuerzo porque todos pensábamos que era absolutamente controlable la situación. Me parece que independientemente de que uno considere que el reclamo es un reclamo que tiene base de justicia, porque el trabajador policial, el trabajador de la Fuerza de Seguridad, es como todo trabajador, tiene una parte que como todo trabajador necesita tener su salario acorde, necesita tener condiciones laborales. Ahora, no nos podemos olvidar que no es un cualquier trabajador. Claro. Es alguien en el cual la sociedad en su conjunto le depositó la confianza para tener el monopolio del uso de la fuerza pública. Claro. Entonces, eso es una decisión de todos nosotros, que se la dimos al Estado, y el Estado creó las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales absolutamente para eso. Entonces, eso no se puede utilizar en contra de la residencia del presidente de la Nación, la residencia, como había sido la noche anterior, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y eso claramente merece la condena absolutamente de todos. Sofía Caram. Ministro, por su experiencia parlamentaria y desde hoy su lugar desde la cartera de Defensa, mañana va a empezar en la Cámara de Diputados el debate por el aporte por única vez de las grandes fortunas en el marco de esta pandemia. ¿Cómo está viendo este debate y esta propuesta del Ejecutivo? A usted no le toca igual. No, pero me parece que me hubiese gustado estar, digamos, ¿no? Porque me hubiese gustado votarlo. No, pensé que estar para pagarlo. Claro, no, el patrimonio, digo. No, estoy lejos de eso. Pero me parece que es una iniciativa interesante, que yo apoyo absolutamente, y por lo que tengo entendido va a encontrar un nivel de consenso importante. Me parece que es así, estamos en una situación de emergencia, es un aporte extraordinario por única vez, abarca el sector más alto de la sociedad, no abarca ingresos sino patrimonio, no apunta sobre los ingresos sino sobre el patrimonio. Entonces me parece que es una muy buena iniciativa. Estuve charlando con Carlos Heller y me contó aspectos técnicos de la iniciativa, y me parece que está muy bien redactada, muy bien armada desde el punto de vista técnico, sólida desde el punto de vista técnico, así que me parece que es una iniciativa que es muy importante, ¿no? Que es muy importante en un momento como la que tiene la Argentina, y vuelvo a decir, lamento no haber estado en la Cámara de Diputados para poder votar. Extraña ser el jefe de bloque, Agustín Rossi. No, dije que no, lamento para no poder votar esta iniciativa como forma de expresar mi apoyo, pero es una muy buena iniciativa. Bien. Arisac. Usted decía recién que los alzamientos de las policías, las tomas de tierra, son cosas que ya pasaron en el pasado. La diferencia quizás es que ahora están pasando todas juntas en el primer año de gobierno, y que finalmente aparece la carta de un expresidente que le dice a la sociedad cosas como, por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Que haya elecciones libres o que no haya transparencia en los resultados? Sí. ¿Qué le está diciendo eso? En un contexto en el que además aparece un hombre como el expresidente Eduardo Duhalde y habla de la posibilidad de un golpe de Estado. ¿Qué ve usted detrás de todo esto? A mí no me sorprende que sea en el primer año de gestión todo lo que está pasando. De hecho, si bien era en su segundo mandato, pasó una cosa similar
con Cristina, como dije recién, y también pasó con Dilma. Cuando Dilma gana su reelección, 2013-2014, en Brasil los cambios de gobierno son el 31 de diciembre. En ese mismo verano, rápidamente empiezan las movilizaciones en contra de Dilma. Hasta tal punto que Dilma acuña una frase que dice, che, en Brasil no hay tercera vuelta, porque había ganado en primera vuelta, claro, había ganado en segunda vuelta y no la dejaban asumir que estaban haciendo movilizaciones en contra. La realidad es que es difícil encontrar un hilo comunicante de todos esos hechos en forma visible, en forma evidente. Lo cual no nos impide tener la capacidad de análisis de que sucedan todas estas cosas. Y después de tantos años en la vida política he aprendido una cosa, hay que pensar mal para decidir bien. Entonces todas estas cosas que están sucediendo no me parecen casuales, no me parecen que sucedan por casualidad. Se van generando climas que terminan generando las condiciones para que aparezcan una cantidad de hechos como los que estábamos haciendo referencia, recién. La presencia de Macri, quizás a diferencia de otros momentos de la vida política argentina, muestra que yo creo que es un dato político a tener en cuenta, que hoy la oposición política en la Argentina es una oposición política que tiene su nivel de fortaleza. Fue a elecciones, sacó el 40%, gobierna distritos importantes, tiene fortaleza parlamentaria, más mediática en el Senado que en diputados, pero claramente es una oposición política que, al contrario del 2003, yo decía la elección de que Cristina ganó en el 2011, en el 2011 Cristina saca el 54% y el segundo saca el 17%. Bueno, no hay que subestimarla. Usted está diciendo que no hay que subestimarla. Para nada. No. Para nada. Agustín, no hay que subestimarla para nada. Te hago la última y te agradezco mucho que te hayas venido. Sé que se aprobó el tema del FONDEF para su tratamiento, que es básicamente el reequipamiento de las fuerzas militares. Sí, y desarrollo de la industria de defensa local. Bien. Porque el FONDEF es un proyecto que fue mi último proyecto en la Cámara de Diputados. Se aprobó, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y se estuvo debatiendo ahora en el Senado. Tuvo despacho de comisión por unanimidad hoy. Es un fondo específico para, por un lado, equipar a las Fuerzas Armadas, que es un porcentaje de los ingresos totales que recauda el Estado Nacional, y con una indicación de cómo tiene que ser utilizado esos recursos. En primer lugar, invertir en lo existente para reutilizar lo existente. En segundo lugar, producir en la Argentina, incentivando el desarrollo de la industria nacional y de la industria de la defensa nacional, que es muy importante para mí. FADEA, fabricaciones militares, los astilleros, que dependen de la jurisdicción de defensa, pero después otros como INVAP, que no depende de defensa, pero que para nosotros es un aliado estratégico. Y cuando no se pueda ni fabricar ni utilizar lo existente, ni fabricar en la Argentina, bueno, importar, pero siempre hacerlo con transferencia de tecnología para que en algún momento se pueda producir en nuestro país. Agustín, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, pasaba en conflicto de intereses. Nosotros nos vamos rápidamente a repasar